Hay cosas, como un día les conté, que tienen que ver con principios, con obligaciones, con mayordomía, que nada tiene que ver la oración, que se cumple por principios, por leyes, y otras cosas por las que sí el Señor nos manda a orar. Desconocer la diferencia nos hará gastar mucha energía de orar por cosas que Dios no nos manda a orar, cosas que tienen que ver con la obediencia, con lo que tenemos que hacer. Eso hace que nos enfoquemos mejor en la oración, porque cuando uno sabe por qué ora, uno se enfoca. De otro modo, uno vive dando trompadas al viento, haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y recordaba un episodio bíblico donde en cierta ocasión los discípulos se encontraron ante una disyuntiva, ante un serio problema cuando el Señor les habló. Jesús resucitó de los muertos, resucitó muertos, ha hecho unas cosas increíbles ante los ojos de los discípulos. Aquí Él no había resucitado todavía, Él en persona, pero sí había llamado a muertos desde la tumba, el caso de Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Bueno, Él había hecho unos milagros que ellos, asombrados, habían quedado absortos. Y nunca veo que los discípulos le hayan dicho al Señor: Señor, ¿cuánta fe necesitamos para imitar o emular lo que tú has hecho o lo que estás haciendo? Ellos nunca piden fe, hasta tanto que Jesús les habla de las relaciones interpersonales. En el momento que Jesús le habla de cómo deben relacionarse con los demás, ellos se frustran y piden tener más fe. Si uno lee todo el episodio tal cual lo relata Lucas, parecería que Jesús cambia de tema arbitrariamente en lo que les está enseñando a los discípulos. Teniendo esto en cuenta, quiero que ustedes vayan conmigo al episodio donde el Señor está reunido con sus discípulos en Lucas 17 y le dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: perdóname, me arrepiento, tú tienes que perdonarle. Allí los discípulos dicen, los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. No le dicen aumentanos la fe después de que lo ven calmar la tormenta. No le piden más fe luego que lo ven resucitar a Lázaro. Dice: Señor, aumentanos la fe porque queremos hacer esto el día que tú no estés con nosotros. Solo le piden al Señor: aumentanos la fe, cuando el Señor les dice: van a tener que perdonar no una vez, sino muchas veces. Y si viene todas las veces que venga, todas las veces les vas a tener que perdonar. Allí ellos se frustran porque dicen: no, con la fe que tenemos no vamos a poder perdonar. Yo lo quiero ahorcar a no lo quiero perdonar. Yo quiero ahorcarla, ahogarla, no perdonarla. Así que es cuando se frustra, dice: no, hay que ser divino para perdonar. Hay que ser demasiado santo para perdonar 7 veces al día, y si 7 veces se arrepiente, perdonarle 7 veces. Aumentanos la fe. Y el Señor aquí da una lección magistral de lo que es la fe. La fe es algo que ya tenemos, y lo que no tenemos es la capacidad para saber usarla, que es algo muy diferente. Pero siempre creemos que hay que hacer oraciones del tipo: Señor, danos más fe. Mi fe es muy poquita. Jesús les responde, podía haberles dicho: bueno, ya que me piden más fe, se los voy a dar. Hagan una fila y de a 1 en 12 les voy a dar más fe. Podía haberle dicho: sí, ok, no había pensado en eso, tal vez necesitan una triple porción de fe. No, el Señor les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, que ustedes saben que es la más pequeña de las semillas, ustedes le podrían decir a este árbol, a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro o el árbol obedecería. O sea, pareciera como que Jesús no les contesta las preguntas. No les está diciendo: ustedes necesitan una fe más grande. Les está diciendo: ustedes, y lo mismo a nosotros esta mañana, no tienen un problema de fe, solo que no están usando la fe que ya tienen, no la están sabiendo usar. Si no, el Señor le hubiese dicho: ok, voy a darles más fe. Les dice: no, si ustedes pudieran usar esa fe, ordenarían al árbol que se mueva y se plante en el mar. Yo he oído predicar de este episodio y he escuchado a pastores decir que uno tiene que orar para que el sicómoro se desarraigue y se plante en el mar.
Aunque no lo dicen explícitamente, he escuchado cosas como: ¿por qué no nos ponemos a orar para que Dios haga el milagro y para que nos cambie de lugar, para que nos dé una casa, para que sane la enfermedad? Vamos a orar. El Señor no habla de orar. Dice: si tú usaras la fe, ordenarías al árbol que se mueva. Está diciendo: ni siquiera le tienes que hablar al Padre acerca del árbol, le tienes que hablar al árbol acerca del Padre. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Dice: si tuviera fe, ordenarías al árbol. El Señor le dice: eso es lo que yo he estado haciendo. Viento, aquíétate. Noten que Jesús nunca dijo: Padre, aquieta el viento, sino que le ordena al viento y el viento obedece. Le ordena a las olas que se detengan y las olas obedecen. Le dice a la muerte: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro viene del más allá. O sea, lo que les estaba mostrando Jesús es: ustedes tienen una autoridad delegada y nada más tienen que usarla. No tienen que volver a orar para que se les vuelva a dar la autoridad. Ya está. Si yo soy el jefe de policía y convoco a oficiales, los uniformo, los envío a las calles a patrullar, y ese policía, uno de mis policías, ve que alguien pasa un semáforo en rojo, sería una torpeza que el policía venga a verme a mí y me diga: acabo de ver un automóvil cruzando en rojo y quiero que me dé autoridad para poder pararlo. Pero si yo te mandé, menso, esta mañana con la autoridad. Sí, pero no me animo, yo quiero que me reconfirme la autoridad. Sí, pero yo ya te la di. Sí, pero me la podría reconfirmar. Está bien, te reconfirmo la autoridad. Y se va otra vez el policía. Al rato me suena el celular: sí, jefe, sí, acá estoy con un auto que está pasando en rojo. En el nombre suyo, ¿lo puedo parar? ¿Qué parte de que tienes un uniforme y una placa y una autoridad delegada no te quedó claro? Esto parece una tontería o una nimiedad, pero el Señor dice: si ustedes tuvieran fe, le dirían al sicómoro. O sea, no tienes la necesidad de orar por más fe. Ahora, el diablo te hace creer que tu fe va y viene, que es débil, como si no pudieras manejarla ni sostenerla porque es intangible, no la puedes tocar. Entonces de allí es que decimos: hoy me levanté con poca fe, se me fue. Eso es como decir: hoy me levanté con menos pulmones. A menos que tengas un problema respiratorio, los pulmones siempre los tienes ahí. Hoy me levanté con menos corazón, ¿no? El corazón está allí. Y a menos que tengas un problema cardíaco, tú tienes que usar lo que ya tienes. Eso es lo que la Biblia refleja en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero que me prestes atención, porque aquí es cuando parece que Jesús cambia de plática. Ustedes van a verlo, los que traen Biblia. Si no tienen Biblia, acérquense a un cristiano. Ustedes van a ver que el Señor en San Lucas, en lo que yo les estoy leyendo, le dice el Señor, le dice: ustedes tienen que perdonar. Versículo 9. Aumentanos la fe, dicen los muchachos. Entonces el Señor le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, lo que te estoy contando, le dirían al árbol: desarráigate, plántate en el mar. Ok, eso está en el versículo 6. En el versículo 7 dice: ¿por qué? ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que está arando el campo o apacentando el ganado, al volver del campo le dice: pasa y siéntate a la mesa? Aquí es donde parece que Jesús cambia de... Ahora se pone a hablar de servir. No, el Señor está dando la misma enseñanza, no cambió. No dijo: ahora les predico otro sermón porque cambió el servicio. No, el Señor les está hablando acerca de la fe, no del servicio. Y yo he oído que muchas veces se usa el deber del siervo, esta parte que el Señor habla de los siervos, para hablar de cómo uno debe servir. Y no está hablando de eso el Señor, sino de la fe, de cómo la fe opera. Dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que está en el campo, al volver del campo le dice: siéntate en la mesa? No, ustedes le dirán: prepárame algo para cenar, ponte el delantal, sírveme. Una vez que yo coma y beba, y después de esto comes y bebes tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. Así también ustedes, cuando hagan lo que se les ordenó hacer, digan: siervo inútiles somos porque hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Por qué el Señor diría o se referiría a esta parábola de los siervos y diría: cuando hagas lo que tienes que hacer, dile: siervo inútil eres porque has hecho lo que se te pidió? No está hablando del servicio, sino puntualmente de la fe.
Si la servidumbre y la esclavitud eran parte de la vida diaria, si tenías un esclavo en los tiempos de Oriente, esperabas que te sirva, no importa si estaba cansado. En el tiempo de Jesús los sirvientes no eran mimados ni chiqueados. En el tiempo de Jesús eran usados. Y no usar tu fe es como permitirle a tu esclavo que se siente en el sofá y se ponga a mirar TV. Hoy nos cuesta relacionar la parábola de la esclavitud porque no hay esclavitud en Occidente, gracias a Dios, en casi en ninguna parte del mundo ya. Pero en los tiempos de Jesús todos entendieron la metáfora. Si tú no usas la fe, en vez de fortalecerse la fe y se sienta a mirar televisión, los músculos se atrofian y se vuelve torpe. Entonces tienes que poner a trabajar tu fe de manera que el patrón lo hace con su esclavo. Dice el Señor, la fe es como un esclavo, es una metáfora, es algo que se te entregó. La pones a trabajar, le ordena que se ponga a trabajar y esa fe te va a servir. Así que el Señor compara la fe con la esclavitud. Dice, tú tienes un esclavo, úsala. Ordénale al sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar. Tú tienes la misma fe que yo, dice el Señor. Que un evangelista, que un pastor o que un orador en una noche de milagros. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hoy creen, asimilan que tienen fe? Levanten la mano como señalo que yo tengo fe. ¡Oh! Hicimos este ejercicio profético hace unos años, 2 años atrás. Si trajéramos a alguien de la morgue aquí, un muerto que todavía no huela muy mal, y lo pusiéramos en el medio, o lo que es peor, alguien se muriera hoy de un infarto, tu suegra, ¡pac!, cae ahí. Y está aquí tu suegra. Y yo preguntara, ejercicio profético, ¿cuántos creen que si oramos juntos, Dios es poderoso para resucitar a esta mujer? Hago la pregunta, ¿cuántos me dicen amén? Dice, sí, justo gracias a Dios se murió en la iglesia, o qué pena que se murió en la iglesia, dice ayer, no. Pero justo aquí podemos orar y Dios la va a resucitar. La pregunta es, ¿cuántos creen que si oramos Dios la puede resucitar? Ahora vamos más finito. Si yo dijera, ¿cuántos creen de que si yo ahora oro, el pastor va y ora, yo oro por ella y le ordeno que se despierte, ¿cuántos creen que va a resucitar? Ahora vamos más finito. Si yo digo, ¿cuántos creen de que si tú vienes, sales del asiento, vienes aquí y oras, la mujer va a resucitar? ¿Yo? Ahí es cuando decimos cosas como, bueno, yo es que no tengo la fe adecuada. Tengo fe, pero no la suficiente, no la que se necesita para un milagro. No, tú no tienes un problema de falta de fe, tienes un problema de falta de conocimiento de la fe que tienes. Necesitas saber, dijo el Señor, que tú sí tienes fe. Una vez me explicaron de que todo el mundo usa la fe natural. Usamos la fe natural. Para cruzar semáforos en verde, usamos la fe que el otro lado va a estar en rojo y podamos cruzar. Tenemos fe de que el otro va a parar. Tienes fe de que si subes a un tren debe haber un conductor, de que si subes a un barco hay alguien que sepa llevar el barco a destino. Para eso usamos lo que llama la fe humana. Ahora hay un segundo nivel que es la fe sobrenatural. Esa que decimos, bueno, pero de ahí a resucitar un muerto no sé si tengo fe. Sin embargo, el reino de Dios tiene que ver con cosas que no podemos percibir. Por ejemplo, tú tuviste que tener fe de que Cristo, aunque jamás lo viste de manera personal, hace más de 2000 años subió a la cruz por ti. ¿Lo crees por fe? ¿Sí o no? Tú levantas las manos y adoras a un Dios que no ves, que no sientes a veces, que no percibes. Sin embargo, por fe, tú adoras al Señor. Le cantas a alguien que no ves, le adoras a alguien que no ves. Nunca has visto el cielo, nunca viste el infierno. Tuviste que creer por fe de que fuiste perdonado. Tuviste que creer en cosas invisibles. Tuviste que creer que hay dones. Todo lo que hablamos aquí, dentro de esta atmósfera, es fe. No vemos, no tocamos, no olemos, pero tenemos fe de que Dios es real, ¿sí o no? Ahora presten atención a esto, porque parece una enseñanza compleja, pero termina siendo explosiva. Pablo le escribe a Roma y le dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, ninguno se crea el tapón del océano, ninguno se tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, aunque sea argentino.
sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a yo nunca hago esto, pero digan conmigo, para que no se lo olviden, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice conforme a una medida de fe, sino a la medida de fe. La mayoría pensamos que Dios reparte la fe en diferentes medidas, un cucharón lleno a este y un gotero al otro. Ahí es cuando decimos, no, el quedante tiene más fe, yo no tengo fe. No, yo le voy a pedir a aquella hermana que cuando ora parece que tiene una fe, a mí me falta la fe. Sin embargo, Pablo dice la medida de fe. ¿Qué significa? Que todos tenemos la misma medida de fe. Algunos la saben usar, otros no la saben usar. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué el Señor dijo en su momento, esto lo dije alguna vez y lo repetiré, le dijo, cuando vio la fe del centurión, dijo, wow, nunca ni en Israel he hallado tanta fe? ¿Se acuerdan de ese episodio? Que dijo el centurión, solo di la palabra, y el Señor dijo, wow, nunca ni en Israel vi tanta fe. De allí que muchos dicen, ¿viste? El Señor dice que hay mucha fe, menos fe. No, hay un par de cosas involucradas aquí. Cuando esto ocurre, Jesús todavía no había subido a la cruz. Entonces estaba caminando todavía en el antiguo pacto, aunque Jesús estaba allí. Todavía no había cambiado de ley a gracia. Todavía los judíos tenían que seguir un montón de leyes para, según ellos, alcanzar salvación. Ahora Jesús erradicaría todo eso a partir de su sangre y diría luego, sencillamente, ahora no tienen que forzarse, no tienen que cumplir leyes para ser santos ni tener más fe. Él diría luego que la fe es un fruto. El fruto del Espíritu, de tener al Espíritu acá, es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y... que alguien grite, y es un fruto. Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu. La fe es un fruto. El Espíritu Santo no vivía en los santos en el Antiguo Testamento, pero cuando naces de nuevo recibes la medida de la fe. Pablo oró y dijo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien que está en ustedes por Cristo Jesús, le dice a Filemón. Es la fe, es una sola que viene y que la tienes que usar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Si no, esta palabra va para alguien que dice, yo no sé por qué no experimento el milagro. Yo sé por qué. Es porque no estás usando la fe. Y tú dices, bueno, pero yo le pedí oración a tal pastor. Estás apoyándote en la fe del pastor, tienes que usar la tuya. A los pastores nos gustan decir, venga que yo tengo la mano ungida. Eso no es lo que dice la palabra. A todos les fue dado la misma medida de fe, el mismo Dios, el mismo poder, la misma unción. Alguien tiene que decir amén. ¿Qué es la ley de la fe? Es algo que inclusive Dios respeta. Son como restricciones que Dios se puso a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona salta de un edificio del piso 8, 9? ¿Será que Dios lo quiere ver morir? ¿El Señor lo está castigando por no hacerlo flotar en el aire? No, Dios no va a cambiar la ley de la gravedad para salvar su vida. Él saltó y entonces está violando una ley, porque hay una ley que se llama la ley de gravedad. Dios no puede saltar sus propias leyes. Entonces, muchas veces, si no te sanas, si no te logras comprar la casa, si no sales de la pobreza, de la esclavitud, no es porque Dios es soberano y quiere que sea pobre, sino porque no estás cumpliendo la ley de la fe o estás violando la ley. No tienes fe, no siembras, no cosechas. No le ordenas al árbol, el árbol no se mueve. Tú no cumples la ley. Y si tú no cumples la ley, no tienes los beneficios de la ley de la fe. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Ahora, si tú cumples la ley, la fe se activa. Tienes que cumplirla con corazón de niño. ¡Detente! Tienes que dar la orden, no pedir que otro más la dé. Y tampoco orar para que Dios detenga lo que tú tendrías que dar la orden. Cuando el mar está embravecido y el Señor se despierta, dice, hombres de poca fe. No están usando la fe que tienen. Tenían que haber dicho, detente en el nombre de Jesús que está durmiendo y no lo queremos molestar.
Tienes que usar la fe, no orar. Hay gente aquí que ya tiene que dejar de orar por cosas que no tienen que orar más. Dios dice, no te lo voy a contestar. Usa la fe, da la orden y el milagro va a ocurrir. Es la ley de la fe. Alguien tiene que decir amén. No le hables a Dios de la montaña, háblale a la montaña de tu Dios. Da la orden. Y tú dices, ¿y entonces por qué hay que orar? Bueno, oras para tener comunión con Él, no para prostituirte. No te acuestas con tu cónyuge para conseguir algo a cambio. ¿Lo haces por amor o no lo haces? No oras a Dios para que te dé algo. Dios aborrece la prostitución. Él dice, no me vengas a adorar, ni a cantar, ni a poner cara de marrana flaca, si me vas a pedir algo a cambio. Me adoras por lo que soy. Y tú dices, ¿y qué de mis necesidades? El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad aún antes de que ores. Solo da la orden y el milagro va a ocurrir. Esa es la palabra esta mañana, solo da la orden. ¡Aleluya! Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18:20. Tú hablas, tú lo dices. Dios dejó la ley de la fe a cada uno. Cuando Él sube a la cruz, juntamente con la sangre, te dice, y por mis llagas has sido curado. En segundo lugar dice, y viene el fruto del Espíritu, que es la fe. La fe está en ti para que des la orden a la montaña. Tú tienes que pararte fuera, literalmente, del edificio donde vas a conseguir empleo y decir, empleo, en el nombre del Señor voy a tomarte ahora y me van a pagar bien. Y entras. Y le hablas al empleo de tu Dios, no a Dios de tu empleo. Dame alguna chambita, Padre. Por favor, para pagar los impuestos, que sea, que me cortan la luz. Dios dice, no, háblale a la montaña, no me hables a mí. Ahí están las montañas, ahí están los sicómoros. Tú tienes que dar la orden. Lo dijimos esta semana con el pastor Daniel en la oficina y él me decía, wow, yo me olvido a veces de ese principio. Es verdad, simplemente hay que dar la orden, hay que decirlo para que ocurra en el ámbito natural. Esto no significa que puedas andar por la vida diciendo que se muera este, que aquella se quede tuerta. No puedes andar maldiciendo a la gente, porque eso no es algo que Cristo te dio en la cruz. Tienes que tomar las cosas que el Señor te dio en la cruz, las que Él te regaló en la cruz del Calvario, y tú las traes al mundo natural. Ahora, yo estoy convencido de que estamos ante una iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo de River, hablo de todas las iglesias en general, ante una iglesia incrédula, donde la gente amontona las oraciones de Dios no contestadas bajo un folder que lo llaman Dios es soberano. Entonces, ore por mí, pastor, que estoy enfermo. Primer gran error, ore por mí como si yo tuviera más poder que tú para orar por tu propia enfermedad. Pero vamos a suponer que tú dices, bueno, ayúdeme a orar, así como gente buscaba al Señor o a los discípulos. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, si es tu voluntad que esta señora no se muera, sánala. Y si se tiene que morir, Dios es soberano. Entonces no me comprometo. Si la señora se murió, se murió. Es tu problema. Yo te oré. ¿Y qué pasó que se murió, pastor, después que le oré y la puse en un folder? Dios es soberano. Ahora, Dios sí es soberano. Él decide, es el dueño de la vida y de la muerte. Pero no podemos orar con falta de fe. Y si no ocurre es porque Dios no quiso. No es nunca lo que Dios nos dejó legado en las Escrituras. Él dice, tú tienes que contrarrestar la incredulidad con fe, porque la incredulidad drena la fe. En un momento el Señor está en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. El resto se encuentra con un endemoniado. Le gritan, le reprenden, lo mandan a pasear y el tipo no se libera. Viene Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estuvimos ahí gritando porque vino Jesús y dijo, ay Dios, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, cabezones? La tienen la fe de adorno, ¿por qué no la usan? Les dijo Jesús. Libera al muchacho rápido y luego le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo?
Y ahí el Señor tendría que haberle dicho, bueno, porque ustedes no tienen el nivel espiritual que yo tengo. Acabo de bajar del monte de la transfiguración. Si ustedes suben al monte como yo, pueden liberar este tipo de demonios. Eso hubiese sido una locura. ¿Quién de ustedes puede dejar el empleo de lunes a viernes e irse a un monte a orar? Debe haber alguno. Vamos a pedir que Dios te dé trabajo rápido porque estás de vago. ¿Quién de ustedes puede decir, no, yo me paso 7 días orando y por eso vengo acá, así los domingos, así lleno de... ¿Quién? Ni yo, que estoy a tiempo completo sirviendo al Señor. Tengo hijos, tengo familia. No puedo decir, me voy a orar, ya vengo el domingo que viene. Porque cuando vengo no hay más familia, no hay más nada. Miren si el Señor elevara el estatus de lograr fe con cantidad de oración. Él dice, ustedes no lo pudieron liberar porque por vuestra incredulidad. Es sencillo, da el diagnóstico. Por vuestra incredulidad. ¿Por qué no lo pudiste liberar? ¿Por vuestra qué? Incredulidad. Porque sos duro, cabezón. Por eso. Y luego dice, y este género, ¿qué género? El género de la incredulidad no se va sino con oración y ayuno. Si no oras, si no ayunas, no conoces la fe que tienes y el diablo te da una paliza. Pero si oras y ayunas y pasas tiempo con el Señor, descubre de que Él murió en la cruz para darte la medida de fe, para que los demonios salgan espantados. Tan pronto tú das la orden, alguien tiene que creer esta palabra y decirme, amén. No. Alguien tiene que gritar, amén, lo creo. En la mañana del 27 de agosto del año 1883, ustedes no habían nacido. Los granjeros de Alice Springs, Australia, oyeron lo que se presumía eran disparos de armas de fuego y el mismo sonido misterioso se oyó, según los informes, en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la 13ª parte del planeta. Fue el sonido más audible, grandioso, grandilocuente y magnífico del que jamás se haya oído en todo el planeta. De hecho, que hasta el día de hoy está registrado en internet acerca de lo que ocurrió esa mañana del 27 de agosto de 1883 y cómo en especial manera lo percibieron los australianos. Lo que habían oído los australianos era la erupción de un volcán en la remota isla de Krakatoa, Indonesia. O sea que casi 3.600 kilómetros de Australia. Nos explicaban cómo un volcán
en Krakatoa puede sentirse casi a 3.600 kilómetros, pero literalmente, insisto, se oyó en 50 puntos geográficos del planeta. Esa erupción volcánica generó el sonido más alto que jamás se haya medido. Generó olas de casi 1.000 metros de altura, arrojando rocas hasta casi 60 kilómetros de distancia. Cuando leía esta historia, a mí me sorprendió. Digo, ¿cómo puede ser que el sonido de un simple volcán pueda sentirse en casi todo el globo terráqueo? Fíjense el poder que tiene el sonido. El sonido más alto es imposible de ignorar. Si pasa a los 202 decibeles puede ocurrir la muerte, literalmente, por las ondas de sonido. Se te para el corazón. Pueden explotar los órganos internos. Lo más fuerte que podemos oír nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, es las turbinas de un avión, que llega a los 150 decibeles. Las turbinas de un avión es lo que más o menos uno podría soportar, pero si estuvieras todo el tiempo al lado de las turbinas de un avión, perderías parte de tu audición. Por eso quienes trabajan en los aeropuertos tienen que usar esos protectores para sus oídos, porque de otro modo quedarían sordos. Los truenos, 121 decibeles, y los truenos rompen cerca de tu casa o de donde estás. El martillo neumático, ¿saben lo que es? 100 decibeles. Y hay otra cosa que estoy detestando, que no está acá, que son los jardineros con ellos que hacen... ¡Ay, señor! ¿Qué hay en el otro extremo del espectro de sonido? El susurro. El susurro mide 15 decibeles. Nada. El susurro. O sea, de lo más fuerte que pudo haber habido en el mundo fue un volcán. La erupción de un volcán en Krakatoa, en Indonesia, que puede sentirse a través del planeta en Colombia, o que los australianos sintieron como que estaban disparando armas de fuego. Eso es lo más fuerte que un ser humano alguna vez escuchó. Pero lo más bajo que nuestro oído puede registrar es lo que se llama o se conoce como susurro o murmullo, 15 decibeles. Elías está viviendo una crisis, una depresión muy fuerte. Y entonces conocen ustedes la historia, o la mayoría creo que tiene que haber oído, que Elías se mete en una cueva, se siente morir. Siempre pensé cuál pudo haber sido el disparador de la depresión de Elías. Porque Elías enfrenta a los profetas del enemigo, de Baal. Lo veo como un hombre ecuánime, seguro, con la voz de trueno, irónico. Yo aprendí mucho de la ironía de Elías, diciéndole a los profetas de Elías: griten más fuerte que vuestro Dios debe estar durmiendo. Ese es Elías. Lo veo como alguien sobrador, en el mejor de los sentidos, con humor, seguro, un líder, de modo que todo el mundo dijeron, aún los enemigos: este Dios de Elías es el Dios verdadero al que debemos adorar. El Dios de Elías. Elías tenía una marca, un branding. Todo el mundo sabía quién era. Pero de pronto le llega un rumor en el momento equivocado. En un momento donde él tiene el sabor del éxito, que es ahí cuando uno puede tambalear. Escucha que una mujer con mucho poder en la época dice: yo no descansaré hasta que la cabeza de Elías ruede por la arena. ¿Es Elías el hombre del perfil que tendría temor por una amenaza? Claro que no. Él mismo con sus propias manos degolló a los profetas de Baal. ¿Por qué temería cuando una mujer le envía ese mensaje mafioso? ¿Por qué tendría terror al punto de que entra en un estado depresivo? Yo creo que él siente el cansancio de haber hecho mucho para Dios, a su humilde entender, y todavía se le abren nuevos frentes de batalla. ¿Has estado en esa situación donde dice: Señor, por favor, una tregua? Sales de una y te metes en otra. Liberas una gran batalla, tienes éxito y aparece otro foco de infección, otro fueguito que tienes que volver a apagar. Cuando estás en medio del incendio, apaga fuego, la misma adrenalina te mantiene en medio del caos. Pero cuando finalmente dice: hoy por fin, allí es cuando a veces la crítica duele más. Cuando estás saboreando las mieles del éxito,
Cuando te aplauden, la crítica suele doler mucho más, porque baja las defensas, porque te entregas, porque quitas la coraza y tu corazón tierno queda desprotegido. Creo que bien esa pudo haber sido la razón por la cual Elías entra en depresión. Freud diría que en el cuadro de la psicología tiene un cansancio de un residuo de una gran lucha. Y ese efecto residual hace de que esté abierto a cualquier palabra positiva o negativa, y eso finalmente fue lo que determinó su depresión. Sea lo que sea, ahí está, en una cueva, deprimido. Ya sea por una razón freudiana o una razón bíblica, está deprimido. Y así es cuando Dios tiene que demostrarle su poder. Es así cuando Dios le va a dar el mayor gesto de cariño que el Dios Todopoderoso jamás le dio a un mortal. Quiero que me presten mucha atención porque lo que le diré es revelador. Yo no me había dado cuenta de esto, no hasta escribir este mensaje. Me di cuenta que Dios quería darle un gesto de cariño que jamás le había dado a ningún otro mortal. Pero ¿cómo Elías va a valorar un murmullo? ¿Cómo va a valorar los sonidos del silencio si no conoce el sonido de la turbina? Si no conoce el sonido del trueno, el sonido de un jardinero con una máquina chupatierra. Si no conoces el sonido de la contaminación ambiental, nunca valorarás los sonidos del silencio. Así que la Biblia narra que él está en la cueva y antes de que el Señor pronuncie esas magníficas palabras, ¿qué haces aquí, Elías? Digo que son magníficas porque para que el Señor le diga ¿qué haces aquí?, Dios tenía que estar en la cueva con él. De otro modo hubiese dicho, ¿qué haces allí, Elías? Sal. ¿Qué haces aquí? Para que Dios murmurara, ¿qué haces aquí, Elías? Y la Biblia no dice cómo es que Dios le habló, o sea, cuál fue el volumen de esas palabras, pero yo los voy a llevar a través de la historia para que ustedes vean cómo en este episodio vamos a sacar en conclusión cómo es que Dios le habló. En primer lugar, la palabra dice que como heraldo del Señor vino un viento recio, o sea, ubíquense en tiempo y espacio conmigo. Está Elías metido dentro de la cueva, mirando hacia afuera, deprimido, pensando que es mejor morir que seguir batallando en una vida sin sentido. De pronto todo se le hace abúlico, tedioso, gris, y quiere eliminar su propia vida. Pero allí empieza un viento poderoso que parte las montañas. Literalmente, no es una metáfora, no es una licencia poética del autor. Dice, un viento que partía las montañas y hacía añicos las rocas. Piensen qué tan fuerte tiene que ser un viento para romper rocas. Tiene que tratarse de un huracán. Así que Dios le hará conocer un huracán. Él ve el huracán desde adentro. Yo creo que hasta su cueva, como si pasaran miles de subterráneos o de metros por encima. Y dice, ahora sí me va a hablar Dios, así, ahora sí. Pero Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el huracán. Así que, silencio. Dios no estaba en el huracán, Dios no le habló. Eso es como cuando van a presentar a un artista. Se abre la cortina y no sale nadie. Así que Dios no estaba en el huracán. Pero ahora viene otra demostración del poder de Dios. Dice que después del viento hubo un terremoto. Ahora se le mueve el piso a Elías. Yo sé que algunos no diferencian el tequila del mover el piso, pero si no has tomado nada y se te mueve. ¡Wow! Así que se le mueve el piso, literalmente se le mueve el piso a Elías. Y espera que Dios le hable. Y Dios no está en el terremoto. Y después viene un fuego. Ahora cae fuego del cielo. Ahora es una lluvia de granizo. Eso es Apocalipsis Now. Eso es Día de la Independencia. Cualquiera de esas películas de ciencia ficción. Empieza a caer fuego del cielo. Yo supongo que para que caiga fuego del cielo, un volcán cercano empieza a colapsar. Y la erupción de ese volcán hace que la lava caiga cerca de la cueva. Es la explicación más lógica. Dios usa su propia creación para dar alertas a sus hijos. Así que ahora la lava empieza a correr delante de la cueva de Elías. ¿Cuánto pudo haber durado ese incidente? He pensado si le tengo que dar tiempo a un huracán, a un terremoto, a la erupción de un volcán. Yo presumo que esa experiencia le habrá tomado 4, 5, 6 horas. Lo que solamente se relata en un par de versículos en la Biblia son 5 o 6 horas
en la cápsula del tiempo que nosotros manejamos. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Dios quería sacarlo de la depresión a Elías. Y no lo haría con la turbina de un avión, con el sonido de un martillo neumático y mucho menos con un jardinero o con un chupatierra. Tendría que hacerlo con un suave murmullo. Tendría que demostrarle que él no está en ese griterío, no está en ese lío que está ocurriendo afuera, en ese caos, sino que está en el suave murmullo. Así que después del fuego vino un suave murmullo. Una versión Reina Valera Internacional lo llama un silbo apacible y delicado. Pero me gusta la Biblia de las Américas porque lo titula el susurro de una brisa apacible. Tú no valorarías un sonido así. Una brisa así pasaría imperceptible, ¿no? Excepto que haya habido un terremoto antes. Excepto que el piso se te haya movido y has pensado por un momento que la tierra te iba a tragar, que ese fuego iba a entrar por la cueva, o que realmente Dios está tan enojado que ese viento que parte las rocas te partirá también el corazón. Cuando todo eso se detiene y aparece eso llama la atención de Elías. Está exactamente Elías en el otro extremo del espectro de sonido. Todo lo ruidoso estuvo acá. Ahora está en el otro extremo. El ruido delicado del silencio. Ese es el sonido del silencio. Cuando Dios quiere sacarte de una depresión, suele hablarte con un susurro, justo por encima del umbral absoluto de la audición, que tienes que hacer mucho silencio para oírlo. El término murmullo se define según el diccionario como el hablar muy suavemente usando el aliento, no las cuerdas vocales. Eso es lo que Dios está usando ahora para hablar con Elías. Está usando un murmullo. Y yo pienso que usar el aliento en lugar de las cuerdas vocales es muy de Dios, porque así fue como creó a Adán. Susurró con su aliento en el polvo y lo llamó Adán. Y se creó Adán. No hizo a Adán a los gritos. Puede que te grite tu mujer, pero Dios no te hizo a los gritos. La vida, la creación empezó con un murmullo, con un suspiro. Tú también. En general se susurra o se murmura cuando se quiere guardar un secreto. No hay forma más íntima de comunicarse y parece que es el método preferido de Dios cuando te quiere sacar de la tristeza. Nosotros pensamos que de la depresión se sale a los gritos. De la depresión se sale cuando Dios te dice, mírame, mírame, te amo. Y algunos creen que retando a la gente va a tener alegría. Yo he descubierto que la palabra dulce, amable, la palabra elegante del Espíritu Santo hace que tú bajes la guardia, que tú digas, Señor, nada se compara a un, hey, ¿qué haces aquí, Elías? Imagino a Dios literalmente así como estoy yo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿cómo que hago acá? Sí, cabezón. Vístete, ciñete. ¿Qué me quedo allí? Me quedo allí. Largo camino te resta. Vamos, come. Lo manda a comer. Qué lindo que Dios te manda a comer. Otra vez comiendo viejo, obedeciendo al Señor. El filósofo francés Blaise Pascal del siglo XVII observó y dijo que todas las miserias humanas, todas, las más sórdidas, los actos más denigrantes y delictivos, se generan porque el hombre no es capaz de estar un tiempo a solas y en quietud en su habitación. A veces ese momento de soledad es lo que hace la diferencia
entre permanecer inocente o un crimen. Lo dicen los condenados a muerte. No me di cuenta. El ruido de la ira me ensordeció. Alguien me chocó el auto y saqué un arma y le imparé a matar. ¿Valía la pena el automóvil? En Argentina ha pasado gente que de repente alguien le abolló un farito del auto, la luz trasera. No que corrió peligro su vida, le rompió, le rayó el auto, bajó con un arma o con un palo y le rompió la cabeza. Terminó 50 años en la cárcel sin disfrutar el auto. Y le preguntan, ¿qué pasó? Un momento desquiciado. Los abogados tratarán de esgrimir de que no estaba en sus cabales, de que estaba desequilibrado. Y esta es una palabra que a mí me llama la atención porque el desequilibrio viene de la pérdida del oído interno. Si permites una infección en el oído interno, estás clínica y médicamente desequilibrado. ¿Qué es estar desequilibrado? Las balanzas del Antiguo Oriente eran como se utilizó hasta principios de este siglo, con dos platos. Tenían que haberlo visto, que allí es el símbolo de la justicia. Que hay una mujer con los ojos tapados, que simboliza de que no está siendo subjetiva y está siendo totalmente imparcial. Esa mujer representa la justicia. Todo el mundo tiene los mismos derechos y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa la mujer con la venda y luego tiene una balanza. ¿Lo han visto, sí o no? Esa balanza tiene dos platos. Si los dos platos están iguales, hay equilibrio. Y el Señor, o mejor dicho Pablo, inspirado por el Señor, dice que Él nos hace consciente del peso de la gloria. ¿Qué es el peso de la gloria? Bueno, que en un plato tienes los avatares de la vida, los infortunios, el dolor, la crisis, la infelicidad, la enfermedad. Y todo eso haría que estés desequilibrado. ¿Qué hace el Señor para equilibrarte? No quita los problemas, te pone un peso de gloria. La unción hace que el peso de gloria equilibre las cosas. Dice, sí, tengo problemas, pero mayor es el que está conmigo que los problemas que tengo. ¡Aleluya! ¿No le parece fascinante? Peso de gloria. ¿Qué hace la gloria de Dios? No elimina tus problemas. Yo predicaba de que el Señor nunca dijo ahuyentaré a tus rivales. Él dijo adereza mesas. Dijo David, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, tus angustiadores están alrededor y Dios equilibra la balanza delante de ellos. Eso es fascinante. ¿Qué es el desequilibrio? La pérdida del oído interno o la infección del oído interno cuando dejas de oír correctamente. Entonces, por definición, el ruido es un sonido que contiene todas las frecuencias justas. Por eso el Señor dirá una y otra vez, quédense quietos, reconoced que yo soy Dios. Cuando no hay ese murmullo, escuchas ruido, y un común ruido contiene todas las frecuencias juntas, se hace muy difícil oír por separado esas frecuencias, y en especial se hace difícil oír la suave y apacible voz de Dios. Yo he llegado a concluir de que mi vida está muy llena de ruido. Nuestra vida se llena de ruido. No es una guerra que se gana con facilidad porque la batalla es diaria. Pero hay un momento que si lo tomas como quien hace una dieta de desintoxicación, escucharás la voz audible de Dios cada vez más. Dios siempre murmura cuando te ama mucho. Y como te ama mucho, siempre murmura. Y para oír esa voz, tú tienes que callar todos los ruidos externos. Es una batalla diaria porque a veces encendemos la tele nada más para que haya ruido. Cuesta mucho silenciarse. Por lo general estamos hablando y hablando y hablando y hablando y así somos hasta cuando oramos. Y no está mal hablar si te gusta hablar. El tema es cuando hablas y todavía tienes los oídos sucios. O estás desequilibrado porque tu oído interno se infectó. Y desequilibrado no sabemos cómo orar y entonces necesitamos una limpieza. La famosa sinfonía, una de las piezas de música clásica que más se han escuchado e interpretado en todo el mundo, la más famosa, la sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. Es famosísima por las primeras dos notas. ¡Tanananan! ¡Tanananan! ¿Reconocen, sí o no? Algunos que, además de Despacito de Fonsi, no escucharon otra cosa.
La sinfonía número 5 de Beethoven en do menor es tananán, tananán. Es la más famosa del mundo. Pero pocos saben que esa pieza musical, que tiene esa emblemática apertura y tiene 4 de las notas más importantes de la música occidental, comienza con lo que se conoce como el silencio de corchea. Junto antes de la primera nota hay un silencio de corchea. En términos musicales es un silencio adrede que se tiene que hacer antes de comenzar, pero está incluido en la partitura. Resulta difícil discernir la intención original de Beethoven. ¿Por qué pondría un silencio de corchea como amortiguador de sonido antes de comenzar? Y a mí se me ocurre que cuando un concierto está por comenzar, siempre hay ruido en el ambiente, hay conversación entre los asistentes, gente que busca asiento. Entonces Beethoven coloca un silencio de corchea en el inicio de la sinfonía, porque dicen los músicos eximios que sirve para limpiar los oídos. Es un silencio de unos segundos que te prepara para la sinfonía, para oír con detenimiento la sinfonía. No te das cuenta, pero es un silencio que... ¡Tananana! Un silencio que te preparó para lo que vas a oír y no te pierdas ni siquiera la primera nota. Yo creo que nos hacen falta silencios de corchea, en especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios. Como médico del alma, yo te recetaría un silencio de corchea cada mañana y cada noche. Porque el silencio te prepara para la sinfonía. Así que no tengas miedo de quedarte callado. En los últimos años, confieso, aún a riesgo de que después me pongan en YouTube sacado de contexto, que he hablado poco con Dios. Pero lo he oído más que nunca. Pero no he hablado mucho. No tengo mucho para hablar ni para pedir. Tengo salud. Juventud, mucha. Gracia. Pulmones que se llenan, corazón que late y venas por las cuales circula sangre. Esas razones ya me permiten estar en silencio ante Dios. Y Él viene y susurra. A veces son órdenes, a veces, por lo general es, ¿qué haces aquí? Te extraño. Necesitas acallar tu alma. Oír el silencio de Dios. Van a ver cómo el corazón se empieza a purificar y cómo escuchas claramente la voz de Dios, especialmente aquellos que dicen, Dios no me habla. Dios nunca se abrirá paso entre chismes. Dios nunca correrá las malezas de la crítica para poderte hablar. Porque Dios no está en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento que parte las rocas, está en el murmullo. Y hasta que no te calles, Dios no te hablará. Si aprendiéramos a orar, casi no hablaríamos. No temas quedarte dormido orando. Porque algunos dicen, lo que pasa es que se me va la cabeza. A lo mejor es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te meta en una suerte de amnesia, de quietud. ¿Has orado algo como, por ejemplo, has orado así? Tocame una melodía, Lili, para meternos en clima, ¿no? Porque yo voy a poner una música de adoración para calmar mi alma, ¿no? Porque todavía hay mucho ruido. Te voy a matar, junta la ropa porque te voy a matar. Padre Celestial, ay Señor, la familia que me diste. Entonces Dios no puede hablarte así, tienes que calmarte. Entonces te calmas, estás escuchando el sonido del silencio y dices, Señor, como dijo Dante hoy, te voy a escuchar. Ay, Señor, perdón. No. Primero asegúrate de estar con Él. Después que te asegures de estar con Él, no temas dejarte arrullar por Él. Y Elías siente un sopor, algo que lo envuelve. Y Dios dice, hey, levántate, come, bebe, que largo camino te resta. Y después de un descanso, arrullado en los brazos del Señor,
Elías se levanta como un poderoso gigante porque tuvo el mejor de los spas, el mejor de los confort, que es haber estado en los brazos del Señor del murmullo, el Señor del susurro, el Señor que dice: yo no te dejo porque te tengo en mis manos. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, si crees que ese es tu Dios, aplaude al Señor de señores y al Rey de reyes. En la iglesia donde yo di los primeros pasos, primero como niño, luego como adolescente, yo me crié con la idea que Dios me amaba conforme al comportamiento que yo tenía. Yo he hablado mucho respecto a esto, no porque quiera crear la apología de no importa cómo te comportes, sino porque es más grave el tener miedo a Dios que el verdadero temor del Señor que uno debiera tener. Es más grave estar en la iglesia por miedo, porque tarde o temprano uno rompe ese miedo. No le importa, es como un hijo que lo criamos únicamente a través del rigor. Le decimos: si comes fuera de hora, te voy a castigar. Si enciendes el iPad o usas la computadora fuera de lo que yo te digo, te voy a dar una paliza. Ese chico al principio va a obedecer por miedo, al golpe, a la paliza, a la reprimenda, y después va a buscar la manera de evitar la paliza, la reprimenda o la penitencia. Porque siempre que eduquemos a alguien con miedo, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la forma de saltar la barda y hacer lo que yo quiera sin que mis padres me descubran. En cambio, cuando enseñamos a través del amor, es diferente. Que alguien diga: no quiero desobedecer a mamá porque no le quiero romper el corazón. A diferencia de: ¿qué sabe la vieja? Ni se entera lo que yo estoy haciendo. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual, con las personas a las cuales desde el púlpito se les enseña a la gente a tener terror. Cuidado que te estamos observando y si te descubrimos te vamos a echar de la iglesia. Entonces tú puedes tener una máscara por un tiempo hasta que un día te cansas y dices: yo soy así, y terminas yéndote de la iglesia o sintiéndote un hipócrita, lo que es peor. Y yo me crié con esa sensación que Dios me amaba más si yo era más santo. Si yo era menos santo, Dios me amaba menos. Si yo era santo, tenía asegurado el cielo. Si yo cometí un error, Dios me borraba del libro de la vida, que yo se los he contado muchas veces. Esa era la información que yo recibí en mi cabeza, y aunque mi corazón, mi espíritu, me decía otra cosa, la mente entró en colisión con el espíritu. La mente mía me decía: no, Dios no te ama. Si no haces las cosas bien, Dios no te ama. ¿Por qué es grave? Porque cuando sentimos que Dios nos deja de amar, dejamos de orar. Dejamos de buscar al Señor. Decimos: ¿cómo voy a orar? No tengo cara para orar. ¿Cómo le voy a pedir al Señor algo? Con todo lo que yo le fallé, Dios ni me quiere ver. Y eso es un cambio de mente, de paradigma que tiene que ocurrir en nosotros, porque de otro modo nuestra vida espiritual va a estar condicionada por nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento siempre va a dejar mucho que desear, porque vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como un niño que va creciendo, vamos metiendo la pata. Aún aquel que dice: yo hasta donde pienso no tengo pecado. Tu abuela, ya estás pecando por hipócrita o por falsa modestia. Uno siempre está pecando de alguna forma. Pero la mente es una fuerza que influye en nuestra vida. La Biblia dice, Proverbios 23:7, una frase magnífica que define nuestro paso por la vida. Dice: tal como el hombre piensa, cuando hablo de hombre no hablo de género, está hablando de hombre y mujer. Tal como el ser humano piensa, así es su corazón.
O sea, no importa cuántos encuentros tengas con el Señor, tu manera de pensar va a determinar cómo será el resto de tu vida. La forma en que piensas va a determinar si vas a tener dinero o no vas a tener dinero. No tiene que ver con posibilidades laborales, ni con talento. Tu manera de pensar te pondrá delante de los grandes o vivirás delante de los miserables. La palabra dice que tu manera de pensar va a hacer que tengas una relación con Dios directa, fluida, o una relación fría y apática. Tu manera de ver la vida, de pensar. Y no podemos pedirle al Señor que instantáneamente nos cambie la mente. De eso quiero hablar ahora, porque eso es una de las falacias más grandes que hemos tenido. Decir, bueno, Dios me va a cambiar la mente. Y la mente es una tarea que nosotros tenemos que incorporar como un ejercicio para que cambie. Es una de las verdades más importantes de la Biblia, que Dios tiene que ayudarnos a cambiar la mente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia dice que tenemos que renovar la mente, y eso es un proceso difícil, cambiar la manera de pensar, cambiar la mente. Y la palabra, Pablo le escribe a Roma, a la iglesia de Roma, y dice, no se conformen a este siglo, o a esta temporada, o a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos el entendimiento. Y de la palabra griega transformaos deriva nuestra palabra española metamorfosis, que es el proceso por el cual un gusano teje un capullo del cual luego sale una mariposa. Entonces yo comprendo, por una cuestión transitiva, que si uno quiere transformarse de alguien reptante, de un gusano a alguien que puede volar, tiene que cambiar la mente primero. Transformar la mente. Si quieres volar, tienes que transformar la mente, porque Dios te puede dar mucho más dinero y seguir siendo miserable, como gente que tiene tanto dinero en el banco pero no descansa, se mueren estresados, con paros cardíacos, con arritmias, porque no puede disfrutar. Entonces, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, decía Facundo Cabral, un gran cantante argentino. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando tú aprendes a viajar liviano, dices, no tengo todo lo que quiero, pero aprendí a contentarme con todo lo que tengo. No es mucho, pero es lo que Dios me dio para ser feliz. A partir de ahí cambias tu mente y empiezas a construir la felicidad. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? De lo que hay adentro siempre habla la boca. Lucas 6:45. Y el corazón para los hebreos era la torre de control, la cabina de mando. El corazón es la mente. No es que el corazón piensa, el corazón late, es una bomba que bombea justamente sangre a todo el cuerpo, pero uno piensa con la mente. Lo que pienses de ti mismo determina cómo vas a pensar acerca de los demás. Siempre aclaro esto e insisto, no te amas a ti mismo, dice el Señor, no puedes amar a otros. No tienes la capacidad de amar si no te gustas, si no estás contento contigo mismo. Ya venimos de una cultura, tal vez a un gringo, a un australiano le hace falta que le bajen un poco el copete. A nosotros ni copete tenemos, primero hay que descubrirlo para poder levantarlo, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es no elevarte la estima, sanarla. La estima saludable, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. La Biblia no dice, ninguno debe tener estima ni concepto. No, del que deba tener. No te creas ni el tapón del océano, ni te creas una cucaracha. Porque si te crees una cucaracha no vas a lograr nada. Y si te crees el tapón del océano vas a estar hiriendo a todo el mundo. Tienes que decir, esta soy yo, con mis defectos, con mis virtudes. Y ese pensamiento sano te permite predicar, ministrar, emprender una compañía, emprender una pareja. Porque ¿qué ama una mujer de un hombre o un hombre de una mujer? Y esto va para los solteros. La seguridad. Pues tú puedes ser ridículo, puedes ser feo, pero estás seguro que feo que soy y estoy seguro que lo soy. Y la chica dice, ¿tienes algo? Y al lado está el rubio inseguro así diciendo, uy, yo no sé qué pasa, y no lo mira nadie. Porque la inseguridad se huele. La forma de pararse de alguien habla de inseguridad, la forma de hablar, la forma de saludar. ¿Te han saludado alguna vez como un pescado muerto que has agarrado la mano así y dices, es un pejerrey recién sacado? Hay gente insegura, pero qué lindo cuando alguien te aprieta así, te dice Dios te bendiga y te mira a los ojos y hace contacto visual. Está seguro, esa seguridad atrae, subyuga, seduce en el mejor de los sentidos. La palabra dice, tú tienes que cambiar la mente primero para pararte quién eres en el Señor. Ahora, recordemos esto que no es un tema menor. Somos tripartitos, dice la palabra. Esta es una de las verdades más
fundacionales que puedes aprender en el Evangelio, aunque la hayas leído 1000 veces. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: y el mismo Dios te santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos nosotros somos conscientes desde que nacemos que tenemos un cuerpo. Desde que somos bebés nos estamos tocando el dedo del pie. Hasta cuando crecemos ya no llegamos más al dedo del pie, pero nos tocamos el dedo de la mano. Sabemos si somos varón, hembra, altos, petizos, gordos, flacos. Todos sabemos eso, y si yo pongo la mano sobre tu hombro, sabes que te toqué. Yo puedo llegar a tu cuerpo, tú puedes llegar al mío, me das la mano y nos tocamos el cuerpo, tenemos contacto físico. Todo el mundo está consciente de su cuerpo. Del alma también, porque vemos una película lacrimógena y lloramos. A través de las palabras de un predicador nos pueden hacer llorar o reír. La risa, las emociones, el llanto proviene del alma. Entonces es fácil saber que uno tiene un cuerpo y un alma porque constantemente estamos en contacto con ellos. Ay, me rompió el alma, me decimos. Dije el alma, no dije otra cosa porque después me dicen que digo insultos mexicanos. Me partió el alma. Ustedes vienen a los cursos de español, yo estoy viniendo a los cursos de chilango. Si haces un inventario mental, tu cuerpo te dice lo que sientes. Si estás cansado luchando con un resfriado, si te duele la cabeza, ¿qué te proporciona esa información? El cuerpo, el cerebro te dice: me duele, me está apretando el zapato. Si te aprieta el zapato y tienes un callo, eso va directo al cerebro. Y el cerebro dispara a todo el cuerpo un malestar y tienes cara de zapato ajustado. También puedes revisar tu alma y saber cómo te sientes. Es fácil saber si estás herido, si estás triste, angustiado, agotado, enojado, deprimido, enamorado. Pero por ningún motivo o ningún canal, ni motivo ni canal, puedes acceder a tu espíritu por un camino natural y saber cómo está tu espíritu. Tú no sabes cómo está tu espíritu. No hay forma de saber. Si quieres ver, voy a ponértelo así para ser bien claro. Si quieres ver cómo está tu cuerpo, tú echas un vistazo al espejo. Pero si quieres ver cómo luce tu espíritu, tienes que ver la palabra y creer por fe lo que dice de ti. Y la palabra dice: eres real sacerdocio, linaje escogido por Dios. No te dice conforme te sientas. No dice si hay mañana que estás deprimido, dejaste de ser real sacerdocio, eres un homeless del evangelio. Dice: tú eres real sacerdocio. Insisto, quiero ver cómo luzco, me miro al espejo. Si quiero ver cómo luzco en el espíritu, en la carne, perdón, en el cuerpo. Si quiero ver cómo luzco en el alma, bueno, puedo hacer un balance de mis sentimientos, de mis enojos, de mi carácter. Pero para saber cómo luzco en el espíritu, cómo me ve Dios, tengo que leer la palabra y creer por fe lo que la palabra dice que yo soy. ¿Hasta ahí soy claro? Bueno, la mente es como una compuerta para el espíritu. La mente puede liberar o obstruir el paso del poder de Dios en tu vida. Todo pasa por la mente. Si la mente y el alma, oigan esto, yo sé que parece un trabalengua, pero préstenme atención. Si la mente y el alma se ponen de acuerdo y se unen contra el espíritu, no vas a recibir nunca nada. Vas a decir: yo soy un frío, yo soy apático, yo soy lo más carnal que puede haber en esta iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo pasas por la mente y el alma. Mi papá era una de esas personas, decía: yo soy alemán, porque era de origen alemán. Entonces decía: yo soy alemán, yo no siento nada. Y aparte yo no tengo estudio. Entonces él controlaba al Espíritu Santo por lo que él pensaba, razonaba y lo que sentía. Él nunca fue a ver la palabra de Dios, a ver qué Dios decía de Federico. Él medía a Dios por lo que él sentía. Y eso es un error. Porque ¿cuánta gente ora mucho y su corazón y su mente no se ha transformado? La mente es la que se tiene que ir transformando. Entonces, si tú pones la mente y el alma de acuerdo con el espíritu, ahí libera el poder de Dios en tu vida. Pablo le dice a la Éfeso, le dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, oigan esto, que es un detalle no menor,
por gracia soy salvo. O sea, porque a Dios se le antojó mandar a su Hijo sin que te lo merezcas, eres salvo. ¿Hasta ahí lo entendemos todos? Tú ni yo pagamos nada por la salvación, ¿correcto? ¿Correcto? No pagamos nada por la salvación. Es la gracia de Dios la que nos salvó. Porque por gracia eres salvo. Y acá se nos escapa, porque este es un pasaje muy familiar pero poderoso, y mucha gente cree que ya sabe lo que dice, pero no lo leen detenidamente y no se agarran el beneficio completo de lo que Pablo le dice a Éfeso. Le dice, soy salvo por gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿Pueden gritar conmigo de la fe para que no se lo olviden nunca? Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, fuiste salvo por gracia, pero lo tienes que creer a través de la fe. La gracia sola no te salva, la fe sola no te salva, es una combinación de ambas. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Quiero que me dejes avanzar. La gracia es algo que Dios derrama para toda la humanidad. Y la gracia no es algo que cuando te viene al corazón dice, me entró la gracia. Lo tienes que creer por fe. Una vez yo le conté del sodio y del cloruro, que lo aprendí en química, que son dos elementos por separado venenosos. Si tomas sodio te mueres, y si tomas cloruro te mueres. Pero si los mezclas obtienes algo indispensable, que es la sal de mesa. La sal que utilizamos para salar nuestras comidas. La gracia sin la fe no salva a nadie. La gracia sola es venenosa. Haz tu vida, haz lo que quieras. Entonces uno va y dice, no, me caí de la gracia. ¿Cómo que te caíste de la gracia? Como si la gracia fuera un edificio y te caíste de la gracia. Caí de la gracia. No existe la frase caerse de la gracia en términos técnicos. Uno por gracia es salvo y lo tiene que creer por fe. La fe sola, sin gracia, no sirve. ¿Cuánta gente dice, yo tengo fe? Lo último que hay que perder es la fe. Y uno le dice, ¿la fe en qué? No sé, la fe. ¿En qué? La fe en las cosas, te dice. La fe en sí misma es como subirse a un tanque de gasolina y pensar que te va a llevar a alguna parte. Es decir, pues estoy montado arriba de la fe. Sí, pero la fe necesita un carro. Y el carro, el vehículo, en esta ocasión es creer que por fe de que yo fui salvo por gracia. Esa combinación hace que tu mundo espiritual de pronto se vuelva más tangible. Miren, cuando el ejército de Siria rodeó a Eliseo, Gehazi, que era su siervo hispano, dicen que tenía raíces mexicanas muy fuertes, me dijeron. Ni sabe si va a hablar bien o mal, pero él se celebra por las dudas. Gehazi se asustó. Porque dice, nos van a matar. Está un ejército sirio. Presten atención a lo que les voy a contar. Un ejército que rodea al pobre Eliseo y el siervo dice, ahora no nos salva nadie. Entonces, él le dijo, Eliseo al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso se lo dice Eliseo a Gehazi. La Biblia no dice que Eliseo haya estado viendo algo, que Eliseo estaba en éxtasis. No temas porque yo estoy mirando algo, ¿no? Eliseo como por fe, naturalmente. Dice, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después dice, te ruego, Jehová, que le abras los ojos a este sonso para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos al criado salvadoreño, dice, porque estaba errado, ahora, perdón. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, la verdad física y la verdad espiritual no coinciden. Comprende, los ángeles no llegaron cuando Gehazi los vio o cuando Gehazi los sintió. Solo que Gehazi no estaba consciente de ellos. ¿Sí? Gehazi no estaba consciente, estaba muerto de miedo. No fue hasta que su amo dijo, ábrele los ojos a este para que vea, que él empieza a ver los ángeles. Ahora, Eliseo no los está viendo, está creyendo. ¿Quién es más espiritual de los dos? ¿Quién va
va a ir por las iglesias después a contar el testimonio de que vio ángeles? Posiblemente Gacy. Tenemos hoy al predicador Gacy, que nos va a contar de su libro bestseller, número 1 en venta del New York Times, cómo vi los ángeles rodeando a los sirios. Pase, pastor Gacy. Aleluya. Yo estaba muerto de miedo, mas el Espíritu Santo en un momento abrió mis ojos. Parece que este es el espiritual. ¿Y el otro? El que dijo abrir los ojos para que vea. El otro creía sin ver. Más bienaventurado es aquel que creyó sin tener que ver, que no es necesario que se le abran los ojos. Entonces, lleva esta verdad espiritual a todo. La palabra dice que uno cree por la fe que somos salvos por gracia. Es la fe lo que activa lo sobrenatural en nuestra vida, lo que abre nuestros ojos. A mí me tocó una sola vez ver que los ángeles estaban conmigo. La gran mayoría de las veces yo tuve que creerlo por la fe. Y la fe activa lo sobrenatural en todo sentido. Los milagros son sobrenaturales, ¿no? Pero el miedo también es algo que viene sobrenaturalmente de parte del enemigo. Lo que abre la puerta a la seguridad, a la tranquilidad, que estás en las manos de Dios, o lo que abre la puerta al miedo, es la fe en lo que la enfoques. Si tú tienes fe que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Si tienes fe en que te va a ir mal, te va a ir mal. Es como la gente que te dice algo y dice, ore por mí. Cuando terminas de orar, no se sanó. Dice, yo sabía que no me iba a sanar. Con esa fe no te ibas a sanar. La fe puedes activar una cosa o la otra. Entonces te subes a un avión y tienes fe de que se va a caer. A la primera turbulencia te agarra un pánico. Pero si dices, no se va a caer porque yo tengo un propósito que cumplir. Esa fe que activaba el miedo, ahora activa lo positivo en tu vida. Todo se cree por fe. Y así es la salvación. No, Cristo me salvó. Y Dios sabía que yo iba a cometer pecados. Dios sabía que yo tenía errores. Dios sabía que yo tenía esta mente maquiavélica y retorcida. Entonces, si Dios sabía y dice que murió por mí en la cruz del Calvario, yo tengo que creerlo por la fe. Voy a orar, voy a arrepentirme, voy a tratar de vivir para agradarle a Él. Pero eso no significa de que la perdí la salvación, porque eso es una cuestión de mala fe, de utilizar la fe para el lado negativo. ¿Estoy muy complicado o me explico bien? ¿Sí? Si lo creo, si le ordeno a la mente a creer, porque digo, por la fe voy a creer, no importa lo que sienta mi alma o lo que sienta mi espíritu. Aparte te voy a contar un chisme santo. A ver, que a veces se nos olvida. Hemos sobreestimado a Satanás y hemos dicho, no, el diablo está sobre mí y ahora sabe que yo me voy a comprar la casa y por eso el diablo anoche fue y le habló al de bienes raíces y el diablo hizo que el que me ve, como si el diablo no tuviera otra cosa que hacer que complicarte la casa a vos. Y yo no digo que no puede haber trabas, que no tendremos aflicción en este mundo tal como el Señor lo prometió, pero cada vez que la Biblia habla del diablo dice, por ejemplo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra? Que no puedes pedirle a Dios que reprenda al diablo por ti. El diablo huye de ti. No dice que huye de Dios ya huyó. Dios ya lo venció, Cristo ya lo venció en la cruz. Ahora te dice, y ahora huye de ti. No está sobre ti, Él huye de ti. Tú no le tienes miedo al diablo, Él te tiene temor, Él te tiene miedo porque tienes autoridad delegada del Espíritu. Alguien tiene que creerlo y decirme, amén, aleluya. Entonces, esto es el mundo espiritual. Entender, bueno, a ver, Cristo vino a la cruz, terminó su obra, dijo, consumado es. Y cuando pegó ese grito, ese rugido de león, dijo, a partir de ahora la autoridad es dada a mi pueblo, a mis hijos, a la iglesia. Y dice, resistid al diablo. Le dice a los discípulos, id y echad fuera los demonios. No le dice, pero mirá que si hay muchos y si son legiones, tengan cuidado. Id y echad fuera los demonios, sanen toda enfermedad, ordena que lo usen. Esto lo dijo el Señor. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se acercó. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué le agregamos aquí? Lo que leímos hoy, que lo recibimos de gracia y lo creemos por la fe. No lo crees, te pierdes el poder.
por más gracia que tenga. Él no dijo oren por los enfermos, él dijo sanen los enfermos. Es una diferencia sutil, pero ese es el secreto. Y tú dices, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo? Ayúdame a creer, Dante, que tengo esa autoridad. Bueno, yo no puedo, pero el Señor sí dijo, yo soy la vida, la vid, y vosotros los pámpanos. Yo soy la ramificación de la uva, la parra. Y ustedes son la uvita, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Entonces, sin Jesús, sin la gracia, tú eres un don nadie. De mi propia cuenta yo no puedo sanar un mosquito, por mi propia cuenta. Pero cuando tu espíritu nace de nuevo, Dios pone su poder en tu interior y no tienes que orar cada vez que necesitas usar ese poder. Es como yo sé que tengo la autoridad, que tengo, yo oro poco, y mira el carácter podrido que tengo, y mira cómo soy. Es gracia, no te lo merecías. Sí, pero yo vengo de una familia terrible, nosotros somos terribles. Por acá al lado tengo narcotraficante, por allá tengo borracho, por el otro, por donde busca no tengo. Ya sé, cabezón, es gracia. Sí, pero por más gracias que me dé, yo no sigo, pero es por fe. Tenés que creer que la gracia te alcanzó. Creer en fe que esa autoridad está sobre ti. ¿Están conmigo, sí o no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el Señor dice, yo no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Salmo 89, 34. La gente contrata abogados para deshacer convenios, pero Dios nunca quebranta su palabra. Pedro traiciona al Señor, lo niega 3 veces, pero luego le dice a alguien, a un enfermo, míranos. El hombre fija en él la mirada, esperando recibir algo. Él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Miren qué autoridad. ¿Qué pasó en Pedro? Si hace unos días estaba negando 3 veces y maldiciendo al Señor, ¿cómo que ahora dice, lo que tengo te doy? ¿En cuánto tiempo se consagró el tipo? ¿A qué montaña se fue a orar? ¿Qué retiro espiritual? ¿Qué congreso profético asistió? ¿Qué burro lo ungió? ¿Cómo puede ser que hace unos días está negando al Señor? Y ahora dice, lo que tengo te doy. La oración de la fe más magnífica que puedo encontrar en la nueva dispensación de la gracia. No encontrarás otra oración como la de Pedro. Sencilla, directa, pragmática, incisiva, puntual. Lo que tengo te doy, levántate. ¡Oh, te lo doy! No se pone a orar, no se pone a ayunar. Lo que tengo. ¿Qué seguridad tiene Pedro ahora? La llenura del Espíritu Santo, que antes no la tenía. Entonces, ¿qué le da al Espíritu Santo? Transforma a él con la misma autoridad que tiene Jesús. Separado de mí, nada puedes hacer. Pero conmigo, la misma autoridad, el poder de la resurrección, opera en ti y opera en mí. Y si tú dices, pero no sé si opera en mí, vuelvo al inicio del mensaje. ¿Por qué crees que cuando te sientes pecador, el poder se va? Y cuando te sientes santo, el poder regresa. No es así, no es errático. La autoridad que es puesta sobre ti, es puesta sobre ti. De hecho, no tenemos el tiempo para ir más profundo, pero se los debo para otro mensaje. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, lo que Dios te da es irrevocable. ¿Cómo puede ser que a veces conocemos hombres o mujeres de Dios con un carácter putrefacto, con unos problemas personales terribles, y Dios los usa increíblemente? Tú dices, y debe ser que el tipo es muy espiritual. No, debe ser que el tipo entendió que separado de Cristo nada puede hacer, pero con Cristo toda la autoridad delegada no se cambia más. Es irrevocable. Alguien tiene que creer esta palabra y decirme amén. ¿Cuántos dicen amén?